Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de HolaCast Español. Hola. Buenas tardes, soy Verónica y estoy aquí con Pedro. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos hecho alguna vez. Sí, exacto. Hoy hablamos sobre devolver cosas que compramos. Ya saben, cuando compras algo y luego piensas, esto no es lo que quería. ¡Ay, Pedro! Me pasa todo el tiempo. La semana pasada compré unos zapatos y cuando llegué a casa no me gustaron. ¿Y qué hiciste? Pues los devolví a la tienda. Fue muy fácil. Tenía el recibo y todo. Perfecto. El recibo es muy importante. Siempre hay que guardar el recibo cuando compramos algo. Sí, sin el recibo es más difícil. Bueno, queridos oyentes, ¿ustedes han devuelto algo recientemente? Cuéntenos en los comentarios qué fue y por qué lo devolvieron. Muy buena pregunta, Verónica. A ver, vamos a imaginar una situación. Tú entras a una tienda porque quieres devolver una camisa. Vale. Entonces yo llego a la tienda y busco al empleado. Le digo, hola, buenos días, necesito devolver esta camisa. Y el empleado te pregunta, ¿cuál es el problema con la camisa? Yo le digo, la talla no es correcta. Pedí una talla mediana, pero esta es pequeña. Claro. Y el empleado dice, entiendo, ¿tiene usted el recibo de compra? Sí, aquí está el recibo. Le doy el recibo. El empleado mira el recibo y dice, perfecto, su compra fue hace 3 días. ¿Quiere cambiar la camisa por otra talla o prefiere un reembolso? Quiero cambiarla por una talla mediana, por favor. Muy bien, déjeme buscar la talla mediana. Un momento, por favor. Espero un poco y el empleado regresa con la camisa correcta. Aquí tiene su camisa en talla mediana. ¿Quiere probársela antes de llevársela? Sí, por favor, voy a probármela. Entro al probador y la camisa me queda perfecta. Sales del probador y le dices al empleado, esta talla es perfecta. Muchas gracias. Y el empleado dice, de nada, que tenga un buen día. Esa es una situación muy común. Ahora, oyentes, una pregunta para ustedes. ¿Prefieren cambiar un producto o recibir su dinero de vuelta? Déjennos saber en los comentarios. Buena pregunta. Yo a veces prefiero el dinero de vuelta, especialmente si no encuentro nada más que me guste en la tienda. Yo también. Pero depende de la situación. Si me gusta la tienda y tienen otras cosas buenas, prefiero cambiar el producto. Oye, Pedro, ¿y qué pasa cuando compramos algo por Internet? Ah, eso es diferente. Cuando compras por Internet, normalmente tienes que devolver el producto por correo. Sí, es verdad. Hace un mes compré un libro por Internet y cuando llegó estaba dañado. ¿Qué hiciste? Entré a la página web de la tienda y busqué la sección de devoluciones. Llené un formulario con mi número de pedido. ¿Y te respondieron rápido? Sí, me enviaron un correo electrónico el mismo día. Me dijeron que podía devolver el libro y ellos me pagarían el envío. Eso es bueno. No todas las tiendas pagan el envío de las devoluciones. Es verdad. Algunas tiendas te dan una etiqueta de envío gratis. Otras te hacen pagar tú mismo el envío. Por eso es importante leer la política de devoluciones antes de comprar. Cada tienda es diferente. Exacto. Algunas tiendas te dan 30 días para devolver algo. Otras solo te dan 15 días. Y algunas cosas no se pueden devolver. Por ejemplo, la ropa interior o los productos de cuidado personal. Claro, eso tiene sentido por razones de higiene. Oye, oyentes, ¿alguna vez han tenido problemas para devolver algo? Nos encantaría saber sus historias. Sí, cuéntenos. Ahora vamos a hablar de algunas palabras importantes cuando devolvemos algo. Primera palabra, recibo. El recibo es el papel que te dan cuando pagas. En algunos lugares también le dicen ticket o comprobante. Siguiente palabra, reembolso. Un reembolso es cuando te devuelven tu dinero. Muy bien. Otra palabra, cambio. Un cambio es cuando devuelves un producto y lo cambias por otro producto. También está la palabra garantía.
La garantía es una promesa de que el producto funciona bien. Si el producto tiene problemas, puedes devolverlo. Exacto. Por ejemplo, muchos productos electrónicos tienen garantía de 1 año. Si dejan de funcionar en ese año, puedes devolverlos. Y una palabra más, defectuoso. Un producto defectuoso es un producto que tiene un problema, que no funciona bien. Muy importante conocer estas palabras. Ahora, ¿cuándo no puedes devolver algo? Buena pregunta. No puedes devolver algo si ya lo usaste mucho. Por ejemplo, no puedes usar unos zapatos durante 3 meses y luego devolverlos. Claro, el producto debe estar en buenas condiciones. Si tiene manchas o está roto, no lo aceptan. También necesitas tener las etiquetas originales. Si cortaste las etiquetas, a veces no puedes devolver el producto. Y como dijimos antes, necesitas el recibo. Sin recibo es muy difícil. Algunas tiendas aceptan devoluciones sin recibo, pero solo te dan un crédito para la tienda, no dinero. Un crédito significa que puedes usar ese valor para comprar otras cosas en la misma tienda, pero no puedes sacar el dinero. Exacto. Ahora vamos a hablar de otra situación. Imagina que compraste un regalo para alguien. Sí, por ejemplo, compré un suéter para mi hermana. Pero a tu hermana no le gusta el color del suéter. Entonces mi hermana va a la tienda a devolverlo. Pero hay un problema. Ella no tiene el recibo porque yo lo tengo. ¿Qué puede hacer tu hermana? Puede pedirme el recibo a mí. O si la tienda es buena, a veces aceptan devoluciones de regalos sin recibo. Sí, muchas tiendas tienen una política especial para regalos. Te dan un crédito para la tienda, aunque no tengas el recibo. Eso es muy útil, especialmente en fechas como Navidad o cumpleaños cuando hay muchos regalos. Totalmente. Oye, oyentes, ¿alguna vez han tenido que devolver un regalo? ¿Cómo fue la experiencia? Díganoslo. Bueno, ahora vamos a imaginar otra situación. Esta vez es un poco más complicada. Vale. Yo compré una computadora nueva en una tienda grande. ¿Y qué pasó? La computadora funcionaba bien los primeros días, pero después de una semana dejó de encender. Oh, no, eso es un problema grande. ¿Qué hiciste? Fui a la tienda con la computadora, el recibo y la caja original. Muy bien. Siempre es bueno guardar la caja original de los productos electrónicos. ¿Sí? Entonces llegué a la tienda y hablé con el empleado. Le dije, compré esta computadora hace 10 días y ya no funciona. ¿Y qué te dijo el empleado? Me dijo, lo siento mucho. ¿Tiene usted el recibo y la garantía? Le diste el recibo y él revisó toda la información. Exacto. El empleado miró la computadora y dijo, voy a llevarla al departamento técnico para revisarla. Puede tomar 2 o 3 días. Eso es normal con productos electrónicos. Necesitan tiempo para revisar cuál es el problema. Sí. El empleado me dio un número de caso y me dijo, la llamaremos cuando tengamos resultados. ¿Y te llamaron? Sí. 3 días después me llamaron. Me dijeron que la computadora tenía un defecto de fábrica. ¿Qué es un defecto de fábrica? Es un problema que viene desde la fábrica donde hacen el producto. No es culpa del cliente. Ah, entiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Me dieron 2 opciones. Podían repararla gratis o darme una computadora nueva. ¿Qué elegiste? Elegí una computadora nueva. No quería una computadora que ya había tenido problemas. Muy buena decisión. Y todo esto fue gratis por la garantía, ¿verdad? Sí, completamente gratis. Por eso es importante guardar el recibo y la garantía de los productos caros. Muy importante. Oyentes, ¿han tenido que usar una garantía alguna vez? ¿Fue fácil o difícil el proceso? Buena pregunta. Ahora hablemos de algunos consejos útiles para cuando necesiten devolver algo. Primer consejo. Siempre guarden el recibo en un lugar seguro. Pueden tomar una foto del recibo con su teléfono. Excelente idea. Así tienen una copia digital del recibo. Segundo consejo. Leen la política de devoluciones de la tienda. Normalmente está escrita en el recibo o en la página web de la tienda. Tercer consejo.
No quiten las etiquetas del producto hasta que estén seguros de que lo van a quedar. Cuarto consejo. Si compran por Internet, guarden el correo electrónico de confirmación. Ese correo tiene toda la información importante. Quinto consejo. Son amables con los empleados de la tienda. Ellos están ahí para ayudar. Muy cierto. Si eres amable, todo el proceso es más fácil y rápido. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuándo es mejor devolver algo y cuándo es mejor quedarse con el producto? Buena pregunta. Yo creo que debes devolver algo si realmente no lo necesitas o no te gusta. Estoy de acuerdo. No tiene sentido quedarte con algo que no vas a usar. Pero a veces la gente devuelve cosas por razones tontas. Por ejemplo, comprar ropa para una fiesta, usarla una vez y luego devolverla. Eso no está bien. Eso se llama devolución fraudulenta. Y algunas tiendas están empezando a prohibir esta práctica. Sí, es importante ser honestos y éticos cuando devolvemos cosas. Exactamente. Las devoluciones son para cuando hay un problema real, no para usar productos gratis. Muy bien dicho. Ahora hablemos de las tiendas en línea más populares y sus políticas de devolución. Muchas tiendas grandes tienen muy buenas políticas de devolución. Por ejemplo, pueden devolver casi cualquier cosa en 30 días. Sí, y a veces no necesitas ni dar una razón. Simplemente dices, quiero devolver esto, y ellos aceptan. Pero otras tiendas más pequeñas tienen políticas más estrictas. Solo aceptan devoluciones si el producto está defectuoso. Por eso es tan importante leer la política antes de comprar. Así no hay sorpresas después. Totalmente de acuerdo. Ahora, oyentes, aquí va una pregunta. ¿Cuál ha sido la cosa más cara que han tenido que devolver? Estamos muy curiosos. Sí, cuéntenos. Seguro tienen historias interesantes. Verónica, ¿cuál es la cosa más rara que has devuelto? Ay, déjame pensar. Una vez compré una lámpara muy moderna para mi sala. Cuando llegó a mi casa, era enorme. No cabía en ningún lugar. ¿Qué hiciste? Tuve que desarmarla, ponerla de nuevo en la caja y enviarla de vuelta. Fue un desastre. ¿Y te dieron tu dinero de vuelta? Sí, pero tuve que pagar el envío yo misma porque la devolución fue solo porque no me gustaba el tamaño. Claro, eso tiene sentido. Si el producto no tiene defectos, a veces el cliente paga el envío de vuelta. Exacto. Aprendí mi lección. Ahora siempre mido bien el espacio antes de comprar muebles o cosas grandes. Muy sabio. Hablando de muebles, las tiendas de muebles a veces tienen políticas diferentes. Sí, porque los muebles sí son grandes y caros. Algunas tiendas solo te dan un crédito, no un reembolso en efectivo. Y muchas tiendas de muebles cobran una tarifa de reposición si devuelves algo. Puede ser un 15 o 20% del precio. Una tarifa de reposición es un cargo que te hacen por el trabajo de volver a poner el producto en la tienda. Por eso con muebles hay que estar muy seguro antes de comprar. Definitivamente. Oye, ¿qué pasa con la ropa? ¿Es fácil devolver ropa? Normalmente sí. La ropa es uno de los productos más fáciles de devolver. Pero hay que tener cuidado. La ropa debe estar sin usar, con las etiquetas y en perfectas condiciones. Si la ropa tiene olor a perfume o manchas de maquillaje, la tienda puede rechazar la devolución. Por eso es importante probarse la ropa cuidadosamente en casa sin quitarle las etiquetas. Exacto. Y no usar perfume o maquillaje cuando te la pruebes. Bueno, oyentes, ¿tienen algún truco para devolver cosas? Compartan sus consejos en los comentarios. Sí, nos encantaría aprender de ustedes también. Ahora vamos a hablar de un tema importante. Las tiendas que no aceptan devoluciones. Así es. Algunas tiendas tienen una política de todas las ventas son finales. Esto significa que no puedes devolver nada. Estas tiendas normalmente venden cosas muy baratas o en liquidación. Por eso no aceptan devoluciones. Cuando ves un letrero que dice todas las ventas son finales o no se aceptan devoluciones, tienes que estar muy seguro de tu compra.
Sí, porque una vez que pagas, no hay vuelta atrás. Estas políticas son completamente legales si la tienda te avisa antes de comprar. Exacto. Si hay un letrero claro o si está escrito en el recibo, entonces es válido. Por eso siempre hay que leer bien antes de comprar. No podemos quejarnos después si no leímos las reglas. Muy cierto. Responsabilidad del cliente también es importante. Ahora hablemos de un tema diferente. ¿Qué pasa cuando devuelves algo y el precio bajó? Esa es una buena pregunta. Imagina que compras unos zapatos por $100. Después de una semana, los zapatos están en oferta por $70. Entonces decides devolver los zapatos que compraste por $100. ¿Te dan $100 de vuelta o $70? Normalmente te dan el precio que tú pagaste, que son $100. Pero algunas tiendas pueden ser difíciles con esto. Depende de su política. Por eso es bueno preguntar. Puedes decir, ¿el precio de este producto bajó? ¿Puedo recibir un ajuste de precio? Un ajuste de precio significa que te devuelven la diferencia si el precio bajó poco después de tu compra. Muchas tiendas grandes ofrecen ajustes de precio dentro de los primeros 14 días. Eso es muy justo y hace que los clientes sean más leales a la tienda. Totalmente. Bueno, oyentes, ¿alguna vez han pedido un ajuste de precio? ¿Funcionó? Cuéntenos sus experiencias. Ahora vamos a hablar de devoluciones en diferentes países. Sí. Cada país tiene sus propias reglas sobre devoluciones. Por ejemplo, en algunos países de Europa, tienes 14 días legales para devolver cualquier cosa que compres por Internet. Es una ley de protección al consumidor. Las tiendas tienen que aceptarlo. Pero esta ley solo aplica para compras por Internet, no para compras en tiendas físicas. En Estados Unidos no hay una ley nacional sobre devoluciones. Cada tienda decide su propia política. Pero la mayoría de las tiendas tienen políticas bastante generosas porque quieren que los clientes regresen. En algunos países de América Latina, las devoluciones son menos comunes. Las tiendas prefieren dar crédito en vez de reembolsos en efectivo. Sí, y a veces el proceso puede ser más complicado. Necesitas hablar con un gerente o llenar muchos formularios. Por eso es importante conocer las costumbres del país donde estás comprando. Definitivamente. Si estás viajando y compras algo, pregunta sobre la política de devoluciones antes de pagar. Muy buen consejo. Ahora quiero hacer una pregunta a nuestros oyentes. ¿Prefieren comprar en tiendas con buenas políticas de devolución, aunque los precios sean un poco más altos? ¿O prefieren comprar más barato en tiendas con políticas estrictas de devolución? Déjenos saber qué piensan. Esa es una decisión interesante. Personalmente, yo prefiero pagar un poco más si sé que puedo devolver algo fácilmente. Yo también. Me da paz mental saber que si algo sale mal, puedo arreglarlo. Exacto. Vale la pena pagar un poco más por esa tranquilidad. Bueno, creo que hemos hablado mucho sobre este tema. ¿Hay algo más que debamos mencionar? Sí, una cosa más. Siempre sean respetuosos y pacientes cuando devuelven algo. Los empleados de las tiendas trabajan duro y están siguiendo las reglas de la compañía. No es su culpa si la política es estricta. Si tienes un problema, pide hablar con un gerente de manera educada. Gritar o ser grosero nunca ayuda. Totalmente de acuerdo. La amabilidad siempre funciona mejor. Y recuerden, oyentes, si tienen dudas sobre una devolución, siempre pueden preguntar en la tienda antes de comprar. Es mejor preguntar antes que tener problemas después. Bueno, queridos oyentes, eso es todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya sido útil. Recuerden dejar sus comentarios. Queremos saber sus experiencias con devoluciones. ¿Han tenido buenas experiencias? ¿Han tenido problemas? Cuéntenos todo. Nos encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes también. Y si este episodio les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos que están aprendiendo español. Sí, ayúdennos a crecer. Entre más personas nos escuchen, más episodios interesantes podemos hacer. Gracias por escuchar Hola Cast Español. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio.
Hasta pronto y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Adiós a todos. Hasta la próxima.